Hoy recorremos la terraza en noviembre 2024. Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. No te podés perder el episodio de hoy porque vemos las fichas técnicas de la hortensia, el crisantemo y el cardo azul. Palmerita, otras palmeritas con una verbena blanca, los mini agapantos que nunca salieron, boj, laurel de hoja, laurel de flor en realidad. Fíjate cómo están las hojitas de este arce japonés, que todavía tiene algunas, pero la mayoría ya se cayeron. Y estuvimos limpiando un montón, como te muestro ahora. Seguimos con esta hidrangea, o más conocida como hortensia, las flores de las mariposas por ahí. Y acá atrás, mira, con muchos pimpollos se ve el rododendro, que va a dar unas flores increíbles el año que viene. Acá, mira, se peló la acacia de Constantinopla. Ahí le quedan, mira, un par de hojitas abajo, que está con una enredadera de alambre. Ahí tenemos a la clematis, que está completamente seca para el otoño. Se llenará de flores el año que viene. Todavía tenemos unas hortensias que quieren pasar el invierno con nosotros. Y fíjate, la fotinia sigue creciendo despacito. Ahí el carex, la gaura más podadita y chiquita, el rosal trepador también podado, con una de las clematis que ya está en modo reposo, y el Parthenocissus, que también está en modo reposo. Seguimos con las palmeras por acá. Y las rosas podadas, también estas rosas blancas nuevas que trajimos, con otro par de rosales por acá. Esta es la zona de las rosas ahora. Fíjate cómo ya se notan los pimpollos del almendro. Estamos en noviembre y recién lo veremos fines de febrero o marzo. Fíjate cómo están los elévoros verdes, súper lindos ahí abajo, así que espero ver flores pronto. El otro arce japonés, que todavía tiene alguna que otra hojita, con su enredadera de alambre. Una palmerita y la tuya o ciprés. Pasamos para el invernadero con el Don Diego de noche, el jazmín, la begonia. Increíble esta begonia, no deja de sorprenderme. Las verbenas, algunas violetas, acá algunas crasas, acá están las antedesquias para pasar el invierno, igual que esta, que era una de las dalias que más me gustaba, que la traje al invernadero para pasar el invierno. Todavía la tengo que podar, lo haré en diciembre. Otras crasas, el jazmín que movimos de lugar y que está brotando súper lindo en esta nueva zona, con todavía las verbenas violetas que se resisten en este otoño bien frío. Acá estas palmeras están increíbles. El platicodón ya pasó a modo reposo, también hay que podarlo, junto con estas lavandas que están con unas palmeritas también
así que veremos el año que viene. Fíjate cómo está esta magnolia estrellada, que alguna que otra hojita le quedan, pero fíjate la cantidad de pimpollos que va a tener para cuando florezca en febrero o marzo. Va a estar llena de flores, increíble. Mirá el rosal trepador, también ya está podado en modo invierno, con las coreopsis también podadas. Y acá tenemos a una de las lilas, que ya se le están cayendo todas las hojas. Seguramente en diciembre te mostraré solo los tronquitos de las lilas, porque no le quedará ninguna hoja, como no le quedan casi hojas a estos rus que están peladitos. Abajo unas prímulas que están saliendo súper bien, con ese uno de los helechos en recuperación que están ahí abajo escondidos. Y acá mira, escondida una euquera. Seguimos con el box que está acá, pero antes te muestro que la glicina ya perdió todas las hojas, y viste la cantidad de hojas que barrimos hace un ratito. Acá está con una lila. Acá fíjate las linternas chinas, que sigue habiendo linternas chinas y están increíbles. Alguna que otra lila. Acá tenemos a la mora negra. Allá tenemos a la frambuesa. Ahí está la frambuesa. Acá está el tronquito que ves ya sin hojas, alguna que otra perdida le queda a la vid. Y todos los Parthenosisus ya se le cayeron todas las hojitas. Y acá hay una mezcla de lilas, las coronarias, geranios, enredadera, el evónimo, que sigue súper bien, la otra glicina, que también le quedan poco y nada de hojas, alguna que otra linterna china, y el ceratostigma ya sin flores. Pasamos por el otro evónimo, la grosella espinosa, los boj, mirá la sorpresa de estos cardos azules increíbles. Más chiquitos que los que habían nacido primeramente, pero me encantan. Acá fíjate cómo puse algo de color con estas violas tricolor, pensamientos, acá y acá. Ahora la vas a ver mejor así. Y la estrella de este lugar es sin duda este crisantemo, que mirá, cómo está, nos dio una cantidad de flores increíbles.
Seguimos con el otro arce japonés que no le quedó casi ninguna hojita. Peladito para pasar el invierno. Mirá el pino, lo gigante que está. Le falta poco para llegar al techo ese pino. Y acá tenemos una mezcla con este ciprés rastrero, esta santedeschia gigante, las lilas allá atrás, muchas linternas chinas con una hortensia, el boj y mirá qué lindo que está el arándano con sus colores otoñales, precioso. Y abajo, mirá estas dos begonias lo que son. Están increíbles. ¿Y qué te pareció el episodio de hoy? Si te gustó, no te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Para más episodios como este, te dejo aquí al lado la playlist del tour de la terraza que hago todos los meses para que no te pierdas nada. Nos vemos en el próximo.